página 132. Muy bien, vamos a trabajar en la página 132 del libro de matemática. Hemos estado trabajando sobre las fracciones y yo creo que ya en este punto en donde nosotros estamos ya entendemos mejor las fracciones. Ya podemos diferenciar entre el denominador y el numerador. Aparte de ello, ya conocemos y hemos trabajado las fracciones propias, fracciones impropias y fracciones equivalentes a una unidad. ¿Qué tipo de fracción es la que yo les estoy colocando acá? 3 séptimos. ¿Ah? 3 séptimos. séptimos. Bueno, ¿pero qué es? ¿Propia, impropia, equivalente a la unidad? ¿Qué es? Propia. Propia. ¿Esta? 8 cuartos. Y es impropia. Impropia. ¿La que escribí? Equivalente. Equivalente a la unidad. Equivalente. Fracción de unidad. Bueno, la característica principal de las fracciones propias es que dijimos que era menor que una unidad. O sea que cuando hablamos del numerador, estamos diciendo que vamos a tomar algunas partes, pero no vamos a llegar a completar la unidad, o sea, es menor que la unidad. Y la característica de las fracciones impropias es que es mayor a la unidad. La característica de las fracciones equivalentes a la unidad es que es la unidad completa. Usted tiene una naranja y la divide en 5 partes iguales y de estas 5 partes usted se come las 5 partes. Entonces, se comió o tomó la unidad completa. Entonces, eso lo tenemos que manejar muy bien hasta el punto en que nosotros estamos. La semana pasada, no, la clase pasada nosotros trabajamos los números mixtos. ¿Cómo podemos convertir un número mixto a una fracción impropia a un número mixto? ¿Cómo podemos hacer esto? Por medio de una división. Por una división. Por medio de una División. Muy bien. ¿Este es una fracción propia o impropia? Impropia. Impropia. Entonces vamos a hacer nuestra división para convertir esta fracción propia a un número mixto. ¿Cómo sería? El 5 va dentro de como el cuadrito y el 2 va afuera. Bueno, entonces, 5 dividido entre 2. 2 por 2. 2 por 2 es 4. Bueno, a ver, formemos entonces nuestro número mixto. El 2 de arriba se queda con el valor de entero. ¿Dónde tomo mi entero? ¿Usted lo dijo, Mateo? Es que no lo entendí. Tomamos el 2, el de arriba está el arriba del 5, es el entero. El de abajo es el numerador y el 2 que está a la par del 4 y del 5 es el denominador. Bueno, trato de entenderle. Creo que usted está diciendo que quedaría así. ¿Sí? ¿Sí, señor? Sí.
Muy bien. Tomamos para formar nuestro número mixto el cociente, que sería el que está acá, el residuo, que formaría o tomaría parte del numerador, y el denominador sería el mismo de nuestra fracción impropia, que está acá. Dos enteros, un medio. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Esto ya quedó claro? Sí, Muy bien. Entonces vamos a entrar a las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Bien, le vamos a pedir de favor ahí a Ana Valesca que nos pueda leer el título, el contenido abajo del título, por favor, tenga a la mano su resaltador. La representación numérica de dos fracciones pueden ser diferentes, aunque constituyan la misma porción de una unidad dividida en partes iguales. Las fracciones equivalentes representan la misma región de un todo dividido en partes de igual tamaño o proporcionado. O proporción. Muy bien, muchas gracias. Fracciones equivalentes, dice. Acá tenemos una pequeña definición de lo que se trata las fracciones equivalentes. Voy a volver a leer el texto y usted me dice, señor, después de que termine, señor, pues nosotros, o yo creo que es prudente que nosotros subrayemos esto, ¿verdad? Que sería lo más importante o que dijera en pocas palabras qué son las fracciones equivalentes. Vean. La representación numérica de dos fracciones puede ser diferente, aunque constituya la misma porción de una unidad dividida en partes iguales. Las fracciones equivalentes representan la misma región de un todo dividido en partes de igual tamaño o proporción. ¿Qué creen ustedes que sería conveniente subrayar en esta definición? ¿Qué le deja a usted más claro? ¿Qué parte de esa definición le deja a usted más claro qué son las fracciones equivalentes? yo diría donde dice las fracciones equivalentes representan la misma región de todo dividido en partes de igual tamaño o proporción. Excelente, Daniela. Muy bien. Y efectivamente eso vamos a subrayar. Vamos a subrayar la segunda oración, donde empieza a decir las fracciones y en donde termina con la palabra proporción. ¿Estamos ubicados ahí? Ya sé, Bueno. señor. ¿Qué manda? Ya terminé de subrayar. Bueno, muy bien. Ahorita voy. Tenemos ahí algunos ejemplos. Antes de pasar a este ejemplo, en realidad, ¿qué son las fracciones equivalentes? Vean, una fracción equivalente en realidad simboliza lo mismo o es lo mismo. La única diferencia es que están representadas de forma diferente. Cuando yo digo simbolizan lo mismo, es que estamos tomando las mismas partes, la misma proporción de una unidad, solo que las vamos o están representadas de manera diferente. Dice, observa y compara cada pareja de fracción equivalentes y responde, de fracciones equivalentes y responde. Tenemos entonces nuestra primera gráfica aquí que representa una fracción. ¿Cuál sería el denominador de esta fracción? A ver. ¿El denominador? Uno.
1, Si estuviéramos en examen 0, ya hemos hablado sobre el denominador. 2, Y el numerador 1. Ahí estamos. ¿Cuál sería el denominador de esta fracción? el 4, 4, Numerador 2, 2. 2. Yo les voy a decir, 1/2 y 2/4 son equivalentes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Son iguales? 1/2 y 2/4. ¿Sí? No. Sí. Bueno, Cristel dice sí. Primero pasemos con Cristel y después con David. ¿Por qué dice David no y por qué dice Cristel sí? ¿Por qué Cristel? ¿Por qué sí? Son iguales. Porque gráficamente Ajá. los dos toman la mitad, solo que la mitad del cuarto se divide otra vez, pero se toma la mitad gráficamente, pues. Ajá. David, ¿por qué dice no? Sin miedo, solo diga su punto de vista, porque aquí estamos aprendiendo. Señor, toma la misma parte. Lo siento, me equivoqué. Ah, bueno, no se preocupe. Como le digo, aquí estamos aprendiendo y si usted dice, mire, señor, yo tengo miedo de participar porque me da miedo que mis compañeritos se burlen o muchas veces piensan que hasta el docente se puede burlar, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros aquí estamos en confianza. Yo creo que seríamos una segunda familia porque compartimos experiencias, compartimos conocimientos, aprendizajes. Entonces, cada uno de nosotros debemos de ser tolerantes, ¿verdad? Con el compañerito, con la compañera, todos tenemos que ser tolerantes entre sí y respetar la opinión o el punto de vista de los demás. Muy bien. ¿Alguien más que diga no? ¿No son iguales, señor? Continuemos entonces. Efectivamente, como dice la compañera Cristel, y ella tiene razón, 1/2 y 2/4 son fracciones equivalentes. Dijimos que las fracciones equivalentes, como la definición que nosotros subrayamos, dice, las fracciones equivalentes representan la misma región de un todo dividido en partes iguales o de igual tamaño o proporción. Pero la única diferencia en las fracciones equivalentes es que se representan de forma numérica de manera diferente. Pero cuando las graficamos, ¿qué va a hacer? Su representación va a ser similar. Señor, pero si usted solamente aquí está tomando una parte y aquí usted toma 2 partes de la unidad. Sí, son 2 partes, pero que esas 2 partes constituyen la mitad, que sería esta parte que yo tomé aquí, que también sería la mitad, ¿verdad? 1/2. No sé si me comprenden lo que le estoy tratando de decir. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, dice nuestro ejercicio, observa y compara las parejas de fracciones equivalentes y responde. Si usted se da cuenta, ya comparamos estas fracciones, ya comparamos 1/2 y 2/4. Y efectivamente, pues llegamos a la conclusión de que estas son equivalentes, que se escriben numéricamente o se representan numéricamente diferente, pero gráficamente están tomando la misma porción de la unidad, ¿sí? Bueno, entonces ya comparamos esto. Vamos a comparar las siguientes. Borré la que no tenía que borrar. Bueno.
Esta sería nuestra siguiente comparación. En esta gráfica encontramos 2/3 de la unidad que se han tomado. Y aquí encontramos que tomaron 4, ¿qué sería? Sextos, 4 sextos. Entonces, la representación de mi gráfica está de la siguiente manera. 2/3, 4 sextos. Muy bien. Aquí me está diciendo que yo tomé 2 partes de mi unidad que fue dividida en 3 partes iguales. Y acá me están diciendo que yo tomé 4 partes de la unidad que fue dividida en 6 partes. Veámoslo, por favor, gráficamente y pensemos. ¿Son fracciones equivalentes, sí o no? Sí, 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 son fracciones equivalentes. 2/3 y 4 sextos son fracciones equivalentes. Si yo me centro o me concentro en la gráfica, pues yo puedo ver que efectivamente, si yo veo la gráfica de 2/3 y comparo la gráfica de 4 sextos, tomé la misma porción. Mire. ¿Se da cuenta? Yo tomé la misma porción, esta quedó libre, esta quedó libre. Tomé la misma porción. Señor, pero aquí tomó usted 4 partes y aquí solamente tomó 2 partes, pero toma la misma porción. ¿Por qué? Porque estos 4 sextos son iguales a los 2/3 que yo tomé acá. Y estos 2/3 son iguales a estos 2/4, porque gráficamente yo estoy viendo que estoy tomando la misma porción en la unidad, pero se está representando de manera diferente. ¿Quién dice, señor, estoy confundido? ¿O no están confundidos? ¿Están bien? yo estoy bien, señor. No entendí, señor. Sí. ¿Y los demás? Señor, Sí. yo más o menos lo estoy entendiendo, pero con otros ejercicios tal vez lo entiendo. Bueno, muy bien. Ajá. Disculpe una pregunta. Ajá. ¿Cómo ¿Puedes explicar otra vez? una fracción es equivalente sin gráfica? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Ténganme un poquito de paciencia. Ahorita vamos a ver cómo comprobar si solamente nos presentan 2 fracciones y saber que son equivalentes si no están graficadas. Ahorita vamos a ver. Señor, ¿Qué manda? ¿puede explicarlo otra vez? Sí, ahorita lo voy a explicar otra vez. Con el siguiente ejercicio que tenemos ahí. Tenemos esta gráfica. 4, ¿cómo se lee? Octavos. 4 octavos. 4 octavos. ¿2 qué? 2 cuartos. 2 cuartos. Cuartos. Muy bien, 2/4. ¿Son fracciones equivalentes, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque gráficamente están tomando la misma parte, solo que en la primera está dividido en octavos y en la otra está dividido en cuartos. En la primera unidad, que sería esta, en la primera gráfica, estamos tomando 4 octavos. Recordemos que cada parte es un octavo.
Y en esta gráfica estamos tomando 2/4. Cada parte de esta división que nosotros hicimos en la unidad se le llama 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Entonces aquí tomamos 2/8 nada más. Y aquí 4/8. Y efectivamente son fracciones equivalentes porque están tomando la misma proporción o el mismo tamaño. Aunque el tamaño esté dividido en diferentes partes, por ejemplo, este está dividido en 2 partes y este en 4, es el mismo tamaño si lo unimos. Es el mismo tamaño, es la misma porción que nosotros estamos tomando de la unidad. Ya vamos a pasar a otros ejemplos para que usted vaya entendiendo mejor. Ahora, analicemos la siguiente. No la voy a hacer acá. ¿Usted qué cree? ¿2/6, 1/3 son equivalentes? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque aquí en el libro gráficamente están iguales. Muy bien, si se dan cuenta, la gráfica donde dice 2/6 está dividida en 6 partes iguales. La segunda gráfica está dividida en 3 partes iguales. De esa gráfica, de la primera, solamente se toman 2/6 y de la segunda se toma 1/3. Pero si se dan cuenta, nosotros comparamos las gráficas y efectivamente 1/3 es igual que 2/6. No comprendo, señor. Ahorita vamos a comprender mejor. ¿Qué semejanza tienen entre sí cada pareja de fracciones? Ahora, ya que vimos y analizamos las fracciones que tenemos ahí ya graficadas, ¿qué semejanza encuentran ustedes? O sea, ¿en qué se parecen? En que cada fracción, no importa si tienen el denominador con otro número, pero siempre gráficamente se toma lo mismo, aunque sea con diferentes Que se represente de forma diferente, ¿verdad? denominador. Ajá. Aunque numéricamente la fracción se represente de forma diferente, la semejanza que tienen es que son fracciones equivalentes. Eso es, son fracciones equivalentes. Coloque eso, por favor, ahí en donde está la línea para que usted responda. Son fracciones equivalentes. ¿Me dice si estamos ahí? Ya, señor. Muy bien, muy bien. Entonces dice, ya que respondimos, ¿qué semejanza tienen entre sí cada pareja de fracciones? Son fracciones equivalentes. Nadie se ha quedado, todos estamos en este punto, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Ok, a ver, sigamos entonces. Lleve la lectura, por favor. El término equivalente significa igualdad entre 2 o más elementos. Subrayemos eso. El término equivalente significa igualdad entre 2 o más elementos. Señor, disculpe. Es que yo ahorita se me acabó la tinta de mi resaltador y no he tenido tiempo de ir a la tienda y comprar uno nuevo. Entonces, si lo puedo pintar en lugar de resaltar. Está bien. Ya subrayamos. Sigamos con la lectura entonces. Las fracciones equivalentes tienen igual tamaño o proporción, aunque su representación sea distinta. ¿Sí? Es lo que nosotros estábamos hablando. Se representa un medio
2/4, numéricamente se están representando de forma distinta. Pero si nosotros lo graficamos y tomamos las porciones que queremos tomar, pues estamos tomando las mismas porciones o las mismas partes, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere las fracciones equivalentes. Creo que eso ya lo estamos manejando. Ahora dice, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes? Vean, yo quiero que ustedes en el cuaderno me escriban 3 fracciones equivalentes. Señor, pero ¿cómo yo voy a escribir las 3 fracciones equivalentes? Si en el libro solamente presentaban las gráficas y las 2 fracciones y yo solamente miraba si eran equivalentes o no, pero ¿cómo obtenerlas? Entonces, nosotros podemos obtener fracciones equivalentes por 2 métodos, multiplicando y dividiendo. ¿Por qué es tan importante la multiplicación? Yo le dije, apréndase las tablas de multiplicar, porque las tablas de multiplicar siempre se utilizan, ¿sí? Si usted solamente se aprendió las tablas de multiplicar para el momento que estábamos en este tema, pues tendría y tiene que volver a estudiarlas para que no se le olvide y que las maneje bien, ¿de acuerdo? Entonces dice, para obtener fracciones equivalentes hay que multiplicar o dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Veamos, tenemos aquí la fracción 5/3. Yo les digo, a ver mis niños, esta fracción de esta fracción usted tiene que sacar una fracción equivalente. Señor, pero ¿cómo voy a sacar yo una fracción equivalente? Vamos a trabajar primero la división en esta fracción, perdón, la multiplicación, dígame. Aquí nos da un ejemplo que es 4 cuartos, pero si serían 5. Sí, permítame, ahorita vamos a ampliar más esto, primero vamos a trabajar los de acá y después ampliamos o damos otro ejemplo distinto al que tenemos en el libro. Tenemos 5/3. En ese cuadrito donde está 5/3 dice, multiplica el numerador y el denominador por un mismo número para poder obtener una fracción equivalente a 5/3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para que yo pueda obtener una fracción equivalente a 5/3, lo que tengo que hacer es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Yo no puedo multiplicar el 5 por 3 y el 3 por el 4. No, deben ser los dos por el mismo número. Por eso dice 5 por 4, 5 por 4. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. 3 por 4. 12. Muy bien. 12. ¿Cómo leo esta fracción? A ver, ¿quién la lee? 20/12. Muy bien, 20/12. Excelente. Entonces, vean. 5/3 y 20/12 son fracciones equivalentes. Son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque yo multipliqué el numerador y el denominador por el mismo número. Señor, ¿pero qué solo el 4 se puede utilizar para poder multiplicarlo? No, podemos utilizar cualquier número. Génesis, por favor, apague su micrófono. Podemos utilizar cualquier número, podemos utilizar el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cualquier número. Entonces, a la hora de multiplicar
y colocar el resultado, nosotros obtenemos una fracción equivalente. Si ustedes se dan cuenta ahí en su libro, el libro tiene esto. Y dice así. Se los voy a colocar aquí mejor. Ahí en el recuadro que estamos trabajando en este momento, tiene 5 tercios por 4 octavos, perdón, cuartos. Y después dice igual 20 doceavos. Entonces, vean, el libro representa de esta manera el número por el cual se está multiplicando. Pero si nosotros lo representamos así, pues corremos el riesgo de poder confundirlo por una fracción y decir que esta fracción puede ser equivalente a 5 tercios. Entonces, desde mi punto de vista, es mejor poder representarlo de esta manera que tenemos acá, o solamente colocar, yo coloco, digamos, con lápiz mi fracción, acá, 5 tercios, y coloco acá arriba el número pequeño, a la par, digamos, 4 por 4, que yo lo estoy multiplicando por 4, y que acá voy a obtener la fracción equivalente. ¿Cómo estamos ahí? Más o menos lo entendí. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Este es el ejemplo que tiene su libro de cómo podemos obtener una fracción equivalente por medio de la multiplicación. Recordemos que para obtener una fracción equivalente por medio de la multiplicación debemos de multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Numerador y denominador por el mismo número. ¿Qué número, señor? El que usted quiera. El que se le haga más fácil. No importa. Lo importante es de que usted saque una fracción equivalente. Entonces, veamos. ¿Por qué número quiere que multipliquemos esta fracción para sacar la fracción equivalente? Por 2. Por 5. ¿Por 2 o por 5? Bueno, vamos a sacar las dos. 2 o 5 nos va a dar una fracción equivalente, no importa. ¿2 por 2? 4. 4. 2 por 6. 12. 13. Disculpe, señor, una pregunta. Ajá. Dígame. ¿Cómo puedo sacar mi fracción equivalente? ¿Con qué número lo podría multiplicar? Con cualquier número. Usted puede multiplicarlo, por ejemplo, 2 sextos, puede multiplicarlo por 6, por 4, por 5, por 15, por 20, por 30, por 40, por 50, por cualquier número. Y el resultado lo tiene que colocar así. Por ejemplo, aquí nosotros multiplicamos 2 por 2, 4, que sería nuestro numerador. 6 por 2, 12. Entonces lo colocamos en la parte de abajo. Y este sería nuestro denominador. Pero muchas personas dicen, yo quiero comprobar en realidad cómo es que puedo comprobar de forma efectiva que 2 sextos y 4 doceavos sean fracciones equivalentes. Señor, Entonces, disculpe, ¿qué manda? ¿se recuerda que yo le dije que si 5 por 3 estuviera multiplicado por 5 en los dos lados, daría, si fuera equivalente, me dio
25 quinceavos, entonces 5 tercios. 5 tercios sería igual a 25 doceavos. Perdón, quinceavos. Si lo multiplica por 5. Sí, como usted dijo que lo podíamos multiplicar por cualquier número. Está bien. Ustedes lo pueden multiplicar por cualquier número. Pero yo les estaba diciendo, si nosotros ya tenemos 2 sextos y lo multiplicamos por 2, cada uno de ellos, el numerador y el denominador, y sacamos de esta multiplicación una fracción equivalente que sería 4 doceavos, y yo quiero saber si 4 doceavos son equivalentes en realidad. Entonces, colocamos las dos fracciones, así como las ve acá, a la par, y lo que vamos a hacer es una multiplicación en cruz. Multiplicamos el 2 por 12 y el 6 por 4. Entonces, ¿cuánto es 2 por 12? 24. 24. 6 por 4, ¿cuánto es? 24. 24. Muy bien, y multiplicándolo así, pues yo me doy cuenta que sí, efectivamente son fracciones equivalentes, porque a la hora de multiplicarlos en cruz, me da el mismo numerador y el mismo denominador, 24, 24A. ¿Comprenden mejor? Sí. Esta es la manera que nos podemos utilizar para comprobar si nuestra fracción es equivalente o no. ¿Quién quería hablar? Creo que era Génesis. Ah, bueno, ¿sí, Génesis? Bueno, vean pues. Entonces, yo les voy a preguntar. Nosotros podemos obtener fracciones equivalentes por medio de la multiplicación. A ver, si yo fuera una niña de primero primaria y yo les digo, es que mi maestra nos está enseñando las fracciones equivalentes, pero yo no sé cómo obtenerlas por medio de la multiplicación. A ver, ¿quién me explica? Yo no sé. Lo primero que se debe de hacer es multiplicar nuestra fracción, que por ejemplo pudiera ser... Dígame, yo aquí lo hago en la pizarra. Dos cuartos. Entonces lo multiplicamos por cualquier número que pudiera ser 3. Entonces, 2 por 3 sería 6. Y 4 por 3 sería 12. Entonces significaría que 2 por 4, perdón, 2 cuartos es equivalente con 6 doceavos. Y para poder comprobarlo, tenemos que multiplicar 2 por 12, que sería 24. Y 4 por 6. Y 4 por 6 también es 24. Por lo tanto, sí hicimos bien la multiplicación y nos dio correctamente
el, el- la equivalencia, debo decir. Entonces, Cristel, recuerde que yo soy la niña de primero. Entonces, usted dice que yo tengo que realizar una multiplicación en cruz. 2, multiplicar el numerador y el denominador de la siguiente fracción, que sería 2 por 12, ¿sí o no? Sí, Muy bien. Entonces, yo coloco el 24 porque estoy formando otra fracción y después realizo la siguiente fracción en cruz, que sería 4 por 6 y que también me da 24. Entonces, amiga Cristel, si me dan el denominador y el numerador, el mismo número en estos dos, esto quiere decir y comprueba que 2 cuartos y 6 doceavos sí son equivalentes. sí. Excelente. Muchas gracias. Ahora sí, voy a poder obtener fracciones equivalentes y poder comprobarlas por medio de la multiplicación. Muchas gracias, amiga Cristel. De nada. Bueno, ¿cómo estamos ahí, mis niños? Ahora sí ya le entendí otro poquito, señor. Bueno, ¿qué duda tiene Ana para solucionarla ahorita antes de pasar a cómo podemos obtener fracciones equivalentes por medio de la división? ¿Qué duda tiene? Yo ya le voy entendiendo un poco más. A ver, muy bien. A ver, Ana, ahora explíqueme usted. ¿Cómo le explicaría usted a su hermana si su hermana no entendiera? Explíqueme, mija. ¿Cómo le haría usted? ¿Cómo empezaría? Sí, su hermanita dice, Ana, fíjate que yo tengo esta fracción, pero mi maestra dijo que yo tenía que obtener otra fracción equivalente a 3 séptimos por medio de la multiplicación. ¿Cómo va a empezar a explicarle? ¿O qué es lo que tiene que hacer? Señor, que fíjese que eso es lo que se me complica un poco. Ok, Señor, dígame. Ya le voy entendiendo eso. A ver, vea pues, por ejemplo, en el examen yo les digo, obtengan fracciones equivalentes de las siguientes fracciones. Por ejemplo, la primera fracción sería 3 séptimos. Entonces, ahí en las instrucciones dice, vamos a obtener una fracción equivalente por medio de la multiplicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo, Ana, lo primero que tengo que pensar es por qué número tengo que multiplicar. Y en eso usted no se tiene que agobiar para nada, no se preocupe por qué número, porque usted no tiene que buscarlo, usted solamente tiene que elegirlo, porque por cualquier número usted puede multiplicarlo. No hay señor, ninguna regla que diga por el 2 sí, por el 3 no, por el 4 sí, por el 5 no. No hay ninguna regla. Es cualquier número. ¿Sí, También Cristel? vale 100, ¿sí? ¿Mm? También vale 100. Sí, también señor, vale el 100. señor, disculpe, es que yo multipliqué como, ahorita sigo con el problema de 5 5 tercios por, por 5. Entonces yo multipliqué 25, multipliqué en cruz, pero me dio resultados diferentes y volví a multiplicar 3 veces para ver si no me estaba equivocando, pero no me estaba equivocando, entonces no era una fracción equivalente, señor. Bueno, ahorita le voy a resolver su duda. Primero voy a terminar aquí con Ana, ¿sí? Usted solamente tenía 5 tercios y lo multiplicó por 5, ¿sí, verdad?
5 tercios. Y lo multiplicó por 5 los dos. Ajá, entonces me dio 25 quinceavos, entonces Sí. multipliqué 5 por 15, 5 por 15 me dio 65, 3 por 25 me dio 75, 65 con 6 y 75 con 7. Ahorita vamos a resolver su duda, ¿de acuerdo? Voy a terminar aquí. Entonces, vean, Ana, usted tiene 3 séptimos. Entonces, usted tiene que tomar o sacar una fracción equivalente a esta fracción. Debe de pensar en un número, cualquier número, para poder realizar la multiplicación y así obtener la fracción equivalente. ¿Qué número quiere utilizar? ¿El 2? Muy bien. Entonces, aquí solamente estoy haciendo esto para hacer referencia que vamos a multiplicar esta fracción por el 2, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer, entonces, ya que usted tiene establecido que va a multiplicarlo por el 2, el 3 y el 7 deben de ser multiplicados por el 2, no debe de cambiar el número. Los dos deben de ser multiplicados por el mismo número. Entonces, primero digo, 3 por 2, ¿cuánto es? 6. 6. Bueno, ¿dónde va a colocar usted ese 6? ¿Arriba o abajo? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. Muy bien, en el numerador, acá, porque usted está multiplicando esta primero, mire, el numerador. Entonces usted está multiplicando esto, 3 por 2, 6, y ahí colocó su resultado. 7 por 2, Ana. ¿Cómo hacen? Es que fíjese que mi internet está fallando un poco. Ahora vamos a multiplicar el número de abajo por el 2. 7 por 2, ¿cuánto es? 14. Bueno, entonces ese 14 yo voy a dejarlo acá, en el puesto del denominador. Entonces, como yo los multipliqué por el mismo número, 3 séptimos es equivalente a 6 catorceavos. Pero usted dice, ¿pero cómo puedo yo estar 100% segura, señor, de que 3 séptimos es equivalente a 6 catorceavos? Pues vamos a realizar una multiplicación en cruz. Perdón, la primera fracción es 3 séptimos, que es la que está acá. Y voy a copiar 6 catorceavos, que es la que tengo acá. Entonces, voy a realizar una multiplicación en cruz. ¿Me está escuchando, Ana? Sí, señor. Bueno, entonces, el numerador de mi primera fracción voy a multiplicarlo por el denominador de la siguiente fracción. El denominador de mi primera fracción lo multiplicaré por el numerador de la siguiente fracción. O sea, voy a realizar esta multiplicación en cruz. 3 por 14, ¿cuánto es? 3 por 14. Cuarenta y dos. 32. Muy bien, 42, excelente. 7 por 6, ¿cuánto es? 42. 42. Entonces, si en esta multiplicación que yo hice en cruz, el resultado me sale una fracción equivalente, o sea, el denominador tiene que ser igual que, el numerador tiene que ser igual que el denominador, serían 42 avos. Entonces, si me da este resultado, efectivamente
3 séptimos y 6 catorceavos son fracciones equivalentes. Ahora, ¿me entendió, Ana? Sí, señor, ya le entendí. Señor, con la Ahorita voy explicación a que decir dio, que... ahora ya entendí mejor. Bueno, qué bueno. Ahorita Ana nos va a explicar. Solamente voy a resolver la duda de Cristel y después Ana nos va a explicar a todos. Bueno, Cristel tiene esta duda. Dice ella que tomó la fracción de 5 tercios y decidió multiplicar el denominador y el numerador por 5. Muy bien. Entonces, Cristel multiplicó 5 por 5, que sería esta nuestra primera 25. multiplicación. ¿Cuánto es? 25. 25. Muy bien, entonces colocó su numerador acá, 25. Después, Cristel multiplicó 3 por 5, que sería nuestra siguiente 15. multiplicación. 15. Entonces, a simple vista, nosotros ya tenemos una multiplicación, una fracción equivalente, pero Cristel no se quiso quedar acá y dijo, muy bien, yo voy a comprobar si efectivamente mi fracción es equivalente. Entonces ella pasó 5 tercios y 25 quinceavos para comprobar si su fracción es equivalente. ¿Y qué es el siguiente paso? Pues tuvo que haber multiplicado o hecho la multiplicación en cruz, ¿verdad? Multiplicar este primero, el numerador, por el denominador. Entonces ella dijo, bueno, vamos a hacer nuestra operación y vamos a hacer nuestra multiplicación 5 por 15. ¿Cuánto es? 75. 75. Bueno, entonces vamos a ver si es equivalente o no. Y después tenemos 3, ¿por qué? ¿Por qué número? Por 3 por 23. 23. Ese sí da 3 por 75. 25. ¿Cuánto es 3 por 25? 75, señor, me equivoqué. Bueno. ¿Es equivalente, sí o no? Sí. Sí, yo me Sí, equivoqué. es equivalente. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se equivocó? ¿No multiplicó bien? Es que ¿O no cómo estuvo? conté el 2. Como yo suelo Ah, trabajar que el que llevo es 1, entonces me acostumbré a que el que llevo es 1 y a veces me cuesta un poquito así hacerlo con otros números. bueno, está bien. Entonces, aquí comprobamos que efectivamente 5 tercios y 25 quinceavos son fracciones equivalentes. Y tomamos 25 quinceavos por medio de una multiplicación. Obtuvimos esta fracción equivalente. ¿Sí? Lo obtuvimos por medio de una multiplicación. ¿Qué número puedo utilizar para multiplicar o para obtener una fracción equivalente? Cualquier número, no importa. Me decía ahí Ana, no sé si Daniela, ¿puedo utilizar el 100? Puede utilizarlo, puede utilizar para poder sacar una fracción equivalente. Entonces, ahora sí, Ana, explíquenos. Yo aquí voy a hacer lo que usted me diga en la pizarra. Señor, espéreme un ratito, es que solo voy a arreglar lo del internet para que me escuche. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda acerca de cómo obtener fracciones equivalentes por medio de la multiplicación? No. Bueno, ahí está Daniela. Gracias a Dios, Daniela entendió. ¿Los demás? Sí, señor. ¿Entendió, Sí, David? señor. Señora, diría que para que Ana explicara bien hay que poner una fracción para que ella solo explique qué hay que hacer para que dé una fracción equivalente. Bueno, usted sugiere que yo le dé la fracción a Ana. Sí. Claro, está bien. Podemos tomar su sugerencia.
No sé si Ana ya está preparada. Ya, señor. Muy bien, entonces voy a darle la fracción en la cual usted debe de obtener una fracción equivalente. Muy bien, estamos listos. Primero hay que multiplicar con un número, ¿verdad? Ujú. Con el 5. Ujú. Después hay que multiplicar 6 por 5. Es 30. Y se pone en el numerador. Ujú. Muy bien. Después multiplicar 7 por 5, que sería 35. Y lo ponemos en el. Denominador. Ajá. Ujú. Y entonces, y para estar segura, hay que hacer, hay que hacer la división de la cruz. División. Entonces, La fracción. multiplicación, perdón. Ujú. Bueno, Hay que hacer la cruz. ujú. Y después hay que multiplicar 6 por 35. Ujú. ¿Cuánto es? Y después hay que multiplicar 7 por 30. Ujú. Y es 210. Excelente. Muy bien, Ana. Entonces aquí ya comprobé que 6 séptimos y 35 avos son fracciones equivalentes porque yo hice la prueba, hice la multiplicación en X, multipliqué el numerador y el denominador, que sería 6 por 35 y me dio 210, y después multipliqué el denominador y el numerador de la siguiente fracción, que es 7 por 30, y me dio 210. Entonces tenemos 210 en el numerador, 210 en el denominador, es fracción equivalente. 210, tenemos números iguales en las fracciones, en el numerador y en el denominador. Yo le voy a preguntar a Sofía. Sofía, ¿estamos en clase? Sofía. Sí, señor. ¿Está entendiendo el contenido? Sí. Sí, muy bien. Bueno, ahí Daniela me dijo que ya, Cristel ya. Alex, ¿está entendiendo el contenido? Sí. Sí, está bien. Vamos, Luis Andrés, ¿está entendiendo el contenido? Luis, Luis Andrés. Bueno, ¿no está en clase? No está. No está. Nicole, ¿está entendiendo el contenido, Nicole? Más o menos, señor. ¿Qué se le dificulta? ¿Qué no entiende? Casi para multiplicar. Bueno,
¿Qué hago ahorita? ¿Cómo me explica usted? Yo quiero obtener una fracción equivalente de esta fracción, de 4/8, pero lo tengo que obtener por medio de una multiplicación. ¿Qué hago, Nicole? Según usted, ¿qué hago? Lo que usted ha entendido. Pues lo que yo entendí. Ujú. ¿Ponemos el 5? Usted elige el 5 para multiplicarlo. Sí. Ok, entonces elijamos el 5. Después, Señor Nicole se fue de la reunión. Ya subió. ahí está, ya se unió. Señor. Nicole, ¿está ahí? Sí, Bueno, ¿y qué hacemos entonces? lo multiplicamos. Bueno, dígame los números, léalos. ¿Qué voy a multiplicar? El 4 por el 5. A ver, ¿cuánto es 4 por 5? 20. 20. ¿Dónde coloco ese resultado? Al otro lado de la línea. En el numerador. Bueno, ¿qué más? Vamos, pues, ¿qué más? Después lo multiplico con el 8. 8 por 5. Muy bien. ¿Cuánto es 8 por 5? 40. Muy bien. Aquí tenemos nuestra fracción equivalente. 4/8, 20/40. Fracción equivalente. Yo quiero saber si en realidad son equivalentes. Nicole, ¿qué hago? Multiplico esas dos. Bueno, primero voy a pasarlas acá y usted me va diciendo. Permítame. Sí, muy bien. Entonces ya tenemos ahí las dos fracciones equivalentes. ¿Qué prosigue? Multiplicar el 4 con el 20. ¿Así? No, eso es lo que nos falta. Cuando nosotros queremos averiguar si son fracciones equivalentes, vamos a hacer una X, así. 4 por 40. Vamos a multiplicarlo 4 por 40. ¿Sí? Esta es la primera multiplicación que tenemos que llevar a cabo. 4 por 40. Y de aquí vamos a tomar, ¿cómo? 4 por 40 son 460. 160. Aquí vamos a tomar entonces y vamos a ir formando otra fracción. Entonces, tomamos el 8 y lo multiplicamos por el 20, que sería el numerador de nuestra siguiente fracción. 8 por 20. 160. ¿Es fracción equivalente entonces 4/8 y 20/40? Sí. ¿Ya entendió la multiplicación que nosotros realizamos acá? Ya, señor. Muy bien. Génesis, ¿estamos entendiendo el tema? Sí, Galilea, ¿estamos entendiendo el tema? Sí, señor. Ya Muy estoy bien. entendiendo. Ana,
Sí, señor. Matthew, Sí, señor. Jonathan, Señor Jonathan, ¿no está? ah, David, ¿usted? Sí, señor. Muy bien. Alex, ¿usted Sí, le está señor. entendiendo? Stephanie, Sí, señor. muy bien. Joshua, Sí, señor. Cristel, Sí, señor. muy bien. María Alejandra, Sí, señor. muy bien. Ángel, Sí, señor, sí le estoy entendiendo. muy bien, Ángel. Samuel, Sí, señor. qué bueno. Mario Samuel, Sí, señor, le estoy entendiendo. Daniela Alejandra, Sí, señor, ya se me quedó todo claro. ok. Mayafer, Sí, señor, sí le estoy entendiendo. bueno, muy bien, qué bueno. Va. Les estoy preguntando a cada uno de ustedes para saber en realidad qué dudas tienen y poder resolverlas, porque yo no puedo pasar al siguiente aspecto que es la manera de que nosotros podamos obtener una fracción equivalente por medio de la división. Si usted no ha entendido bien cómo podemos obtener una fracción equivalente por la multiplicación. Entonces, todo está claro. Para obtener una fracción equivalente por medio de la multiplicación, debemos de multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Aquí les había dicho antes, no se debe de afligir, usted no se debe de agobiar por qué número multiplicarlo, porque lo único que tiene que hacer es elegirlo y no buscarlo, porque no hay ninguna regla que diga, por el 5 sí se puede multiplicar, por el 8 no, por el 9 no, no hay ninguna regla, entonces se puede multiplicar por cualquier número. Ahora, en donde sí elegimos qué números es en la división. No se puede dividir por todos los números. Entonces, ahora sí, vamos a obtener una fracción equivalente por medio de la división. Dice, divide el numerador y el denominador por un mismo número. Y nuestro librito tiene esta fracción, para empezar como referencia, 8/6. Y en lugar de multiplicarlo, ahora vamos a dividirlo, pero lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué seño entre 2? Porque a simple vista, pues estamos viendo que son números pares. ¿A usted qué dice? ¿Son números pares o no? ¿Mm? ¿Son números pares? Sí, entonces, señor, solo por números pares se puede dividir o Depende. Puede ser dependiendo. la segunda, la tercera parte, la quinta parte, depende de los números que nosotros tengamos. Pero eso Señor, vamos más adelante ampliando el contenido. Ahorita esto es como referencia, como algo que nos sirve para poder entenderlo, ¿verdad? O empezar a entenderlo. Entonces aquí vamos a dividirlo en 2, porque a simple vista nosotros vemos que efectivamente 8 y 6 son números pares. Entonces, de manera fácil podemos sacar la mitad, ¿verdad? O la segunda, podemos dividirlo entre 2. Entonces, 8 dividido entre 2, ¿están compartiendo ahí pantalla? Nicole, por favor, deje de compartir pantalla. Nicole. se salió, señor, estaba compartiendo pantalla. Bueno, ¿ya no se ve mi pantalla? No, Ya ya se, no.
Lo sacó Nicole. Sí. Una. Bueno, entonces, vamos a empezar. O vamos a hacer nuestra división. 8 dividido entre 2, o cuántos grupos de 2 hay en 8. ¿Mm? 16. ¿Cuántos 2 hay en 8? 4. 4. Muy bien. Y lo colocamos de este lado. Recordemos que estamos haciendo la división acá, por ende el resultado va acá también en el numerador. Ahora, 6 dividido entre 2. O mejor dicho, para que se entienda mejor, ¿cuántos grupos de 2 hay en 6? ¿Ah? 3. 3. Entonces nuestra fracción dice 4 tercios, fracción equivalente a 8 sextos, pero utilizamos la misma técnica, esto solamente para comprobar si en realidad son o no son equivalentes. Bien. 8 por 3, ¿cuánto es? 8 por 3, que sería nuestra primera multiplicación. 24. 6 por 4. 24. Entonces, 8 sextos y 4 tercios son equivalentes, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, todos estamos de acuerdo en eso. Pasemos entonces a otro ejercicio. ¿Cómo es en realidad? Aquí sí debemos de elegir, mejor dicho, buscar los números con el que podemos dividir nuestra fracción, no cualquier número, porque necesitamos verificar que estos números sean divididos, o que por ejemplo, si lo dividimos entre 2, el 8 sí puede ser dividido entre 2, el 6 sí puede ser dividido entre 2. Pero ¿qué pasa si, digamos, uno de estos, que sería el numerador o el denominador, no es dividido por 2? Por ejemplo, que el numerador sea dividido por 2, pero el denominador sea dividido por 3. No se puede, porque debe ser por el mismo número. Entonces, tendríamos que buscar otro número que divida a los dos. Vamos a hacer esto. Si hubiera un par arriba y un impar abajo, ¿qué pasaría? Entonces se tiene que buscar otro número que divida a los dos. Vean, tenemos aquí 6 doceavos. ¿Cómo puedo saber yo qué números pueden ser divisibles por estos dos? Yo puedo elegir varios números. Para empezar, centrémonos en el 6. En las tablas de multiplicar, ¿qué números a la hora de multiplicarlos da como resultado 6 como producto? ¿Mm? ¿Qué números? 6 por 1. Bueno, estoy de... Bueno, ya estaba poniendo 1 por 6. Ajá, ¿qué más? Aquí dice a 6 por 1, muy bien. El otro, una tabla de multiplicar que dé 6. El 3. El 3. La del 2. Muy bien, 3 por 2, 6. Ahí está, ya tenemos metida. Entonces seleccionemos.
Si nosotros multiplicamos el 1 por el 6, digamos, da 6. Pero en este caso no vamos a meter el 1 como divisor del 6. ¿Por qué? Porque si lo dividimos da lo mismo y no cambiaría nuestra fracción. Entonces empecemos por este, que sería el 2. Porque multiplicando 2 por 3, 6. El 3 por 2, 6. Y el mismo 6, que serían los divisores de 6. ¿Cuáles serían entonces los divisores de 12? Tablas de multiplicar que den como resultado 12. 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. ¿Qué más? 6 por 2. 6 por 2. 6 por 2. 6 por 2. Ajá. Ay. ¿Qué más? Y tomaríamos solamente el 1 por el 12, ¿verdad? Pero no vamos a tomar el 1. Entonces, van acá, mira, porque esto ya lo hicieron. Bueno, yo creo que a veces nos distraemos y encendemos el micrófono y distraemos a los demás. Entonces, les estaba diciendo, vamos a ordenar entonces del más pequeño al más grande los números que pueden ser divisores de 12. Está como en primer lugar el 2. Ahí está. El siguiente, a ver, ayúdenme. El 3, Siguiente. 4, Ajá. el 6, 6. 6. Y el 2. Ahí está. Entonces, nosotros, esta es una manera de poder saber por qué números podemos dividir los dos, el numerador y el denominador. El siguiente paso sería que usted marque los números comunes, los que se repiten en el 6 y los que se repiten en el 2. Aquí está el 2 y efectivamente en el 12 también. El 3 y efectivamente en el 12 también. El 6 y efectivamente en el 12 también. Estos números podemos utilizar para poder obtener una fracción equivalente de esta fracción, de 6 doceavos. Estos podemos utilizar. ¿Se da cuenta? Entonces, dividamos. Vamos a dividir primero por el 2. Usted puede elegir uno de estos, puede elegir el 2, el 3 o el 6 para tomar una fracción o para obtener una fracción equivalente. ¿Sí? Porque yo solo les estoy pidiendo una fracción equivalente. Ahora si yo les digo, niños, por favor, yo quiero que a los 6 doceavos usted pueda obtener 3 fracciones equivalentes por medio de la división. Entonces se utilizaría el 2, el 3 y el 6. Pero si yo solamente les estoy pidiendo una fracción equivalente, usted puede elegir uno de estos números, pues el 2, 3 y 6. Entonces, vamos a dividirlo primero en 2. Vamos a sacar la fracción equivalente. 6 dividido entre 2. por 3, No le entendí. 3, sello. Muy bien. Sí, 3. Ahora, el denominador por el mismo, ¿verdad? 12 dividido entre 2. 6, señor. Muy bien. 3 sextos. Es equivalente a 6 doceavos. Por favor, compruébenlo. Ahí en un cuadernito que tengan o en una hoja, comprueben. ¿Cómo lo van a comprobar? Con la multiplicación en X. A ver, compruébenlo.
36 avos. Excelente, muy bien. Entonces, efectivamente, 6/12 es equivalente a 3/6. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la comprobación nos da 36 avos. Ya tomamos entonces el 2, el 3. 6 dividido en 3, entre 3. ¿Cuánto es? Señora, ¿podrá repetir, por favor? Es que se me fue el internet. Sí, 6 dividido entre 3. 18, señor. No, mi amor. Para comprenderlo mejor, ¿cuántos grupos de 3 hay en 6? 2, señor. 2. ¿Cuántos grupos de 3 hay en 12? 4. 4. Entonces, vean, 6/12 y 2/4 son fracciones equivalentes. Realiza la prueba, por favor. Realice la prueba. Génesis, teníamos encendido nuestro micrófono. Realice la prueba. No, señor, es que como no se apagaba. Ok. Bueno, realicemos la prueba. En realidad, 6/12 y 2/4 son fracciones equivalentes, ¿sí o no? Veinticuatro avos. Excelente. Entonces, efectivamente, nosotros ya llevamos nuestra segunda fracción equivalente de la fracción 6/12. Entonces, veamos nuestra siguiente, porque podemos todavía sacar una fracción equivalente más. Y vamos a dividirlo entre 6. 6 dividido entre 6. 1. 12 dividido entre 6. 2. Muy bien. Entonces, 6/12 y 1/2 son fracciones equivalentes. Están representadas de diferente manera, pero son fracciones equivalentes. Compruébelo también, por favor. 12 avos. Excelente, muy bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos buscar los números que pueden ser divisibles entre los dos números que queremos sacar, ¿verdad? O sea, entre el numerador y el denominador. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Bueno, vamos Sí. a pasar a nuestros ejercicios. Multiplica o divide para obtener fracciones equivalentes. Escribe el resultado y pinta la solución. Si usted se da cuenta, en la primera actividad tenemos 2/4 y después dice 3 y 3, pero en realidad esto nos está indicando por el número que nosotros vamos a multiplicar. ¿Ya lo vio? Esta no es una fracción, no va a ser una fracción equivalente, sino nos está indicando el número que nosotros vamos a multiplicar la fracción. Después dice igual y ahí ya no tenemos nada, porque debemos de multiplicar para sacar nuestra fracción equivalente. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. 4 por 12. 12. Muy bien, por favor, verifique la gráfica que tiene a la par. ¿En cuántas partes iguales fue dividida esa gráfica? 12.
Muy bien, 12. ¿Cuántas partes va a tomar entonces? 6. 6. Pintemos 6 partes, por favor. Por lo general, tendrían que ser seleccionadas de esta manera, o sea, pintarlas así, juntas, para que podamos representarlo mejor, ¿verdad? Que gráficamente pues se vea que sí son equivalentes o es equivalente. Señor, perdone, ¿cuántas casillas hay que pintar? Lo tenemos en el numerador, acá. Recuerden que el numerador nos indica cuántas partes de la unidad debemos de pintar. Mis niños, ¿es complicado? ¿Cómo sintió el contenido o lo está sintiendo? Para la Difícil, fácil, multiplicación se me fue fácil, para la división se me está haciendo difícil. Yo igual, señor. igual. Ya señor, ya terminé de Igual. pintar los 6 cuadritos o rectángulos. Bueno, Ya terminé. vamos entonces con la siguiente, que es ahora nos están dando una división. Pero si ustedes se dan cuenta, en el libro nos indica el número ya por el que tenemos que dividir la fracción. Aquí dice 6 dividido entre, perdón, 2 dividido entre 2 y 6 dividido entre 2. Recuerden, esto no es una fracción, solamente nos indican por qué número o cuál es el número por el que tenemos que dividir. Entonces, hagamos nuestra división para obtener nuestra fracción equivalente. 2 dividido entre 2. ¿Cuántos grupos de 2 hay en 2? 1. ¿Cuántos grupos de 2 hay en 6? 3. 3. ¿Cómo se lee la fracción equivalente? Un tercio. Un tercio. Muy bien. Entonces, 2 sextos es equivalente a un tercio. Por favor, contemos en cuántas partes ha sido dividida la gráfica que tenemos a la par. 6. Bueno, 6. entonces, la gráfica, si ustedes se dan cuenta, se está centrando en esta fracción, en esta 2 sextos. ¿Por qué? Porque se dividió en 6, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuántas se toman si nos centramos en esta? ¿Cuántas partes pintamos? 2. 2. 2, Bueno, señor. adelante entonces, pintémoslo. Tenía que pintar 2, ¿verdad? Sí, aquí nos lo indica nuestro numerador. ¿Todos estamos ahí? ¿Alguien se ha quedado? Señor, ya terminé. Muy bien. Entonces, vean, Señor, puede dejar un ratito de tiempo. está bien. Mientras voy a decir esto. La segunda actividad dice, multiplica para obtener las fracciones equivalentes. Ahí dice 3 sextos por 4 por 4, ¿verdad? 3 por 4, 6 por 4. Entonces, usted va a hacer esta actividad ahorita y yo voy a esperar, les voy a dar un momento y después les voy a preguntar, bueno, ¿cuáles fueron o qué fracción equivalente obtuvo a la hora de multiplicar 3 sextos por 4? Realice, por favor, la segunda actividad.
Ya, señor. Señor, ¿Se manda? es que fíjese que me confundí un poquito, es que aquí dice 3 por 4. Ya, señor, ya terminé. Entonces puse el resultado. Y después era 6 por 4, pero eso da 24 y no da el mismo resultado. No, eso está bien porque usted no está haciendo la prueba. Recordemos que cuando da el mismo resultado es cuando hacemos la prueba. Ah, perdón, señores, que pensé que estábamos haciendo la prueba. No, ahí no es la prueba. Si usted se da cuenta, ahí solamente, por eso les dije, no se confundan, no piensen que, porque les aparece esto, no piensen que esto es una fracción. Aquí solamente nos están indicando el número que nosotros vamos a utilizar para multiplicar. Nos están diciendo que vamos a multiplicar 3 por 4 y 6 por 4 para obtener una fracción equivalente, que en este caso serían, ¿cuánto les dio? Ajá. 12/24. Ahí está nuestra fracción equivalente, pero ahí en el libro o en el ejercicio no nos están pidiendo que lo comprobemos. Entonces, eso va a hacer usted en su cuaderno, comprobar si 3/6 y 2/4 son equivalentes. Usted ya sabe cómo hacerlo. Lo mismo va a hacer con las otras dos que tenemos ahí, ¿sí? Señor, disculpe, ¿y por qué ya no trabajamos comunicación y lenguaje? Mi amor, ya no lo trabajamos porque el tema nos tomó tiempo y era necesario explicarlo porque yo no podía decirle, son fracciones equivalentes y las fracciones equivalentes se representan así y ya. Y si ustedes no entendieron, pues ya ustedes. Yo no podía pasar el contenido así. Entonces sí nos tomó tiempo para que el hecho de que ustedes afianzaran un poco más el cómo obtener fracciones equivalentes por medio de la multiplicación y de la división. Entonces no pude. No pude pasarlo rápido. Yo tenía planeado recibir o darles formación ciudadana y también comunicación y lenguaje, pero sí es un tema bastante extenso. Bueno, entonces, ¿cuál es la fracción equivalente de 3/6? Ustedes dijeron 12/24. Si lo tienen, sí, colóquese un chequecito porque está bien. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, el día de mañana yo voy a calificar las siguientes dos fracciones que ustedes hicieron hoy, pero solamente les voy a explicar el ejercicio o la actividad número 3. ¿Ustedes se dan cuenta que tenemos estas figuras? ¿Ya lo localizaron? Sí. Muy bien, entonces, lo que tienen que hacer es escribir, por favor pongan atención, es escribir la fracción. Por ejemplo, primero empecemos. ¿Cuántas partes fue dividida la unidad? En 2 partes. En 2. ¿Cuántas se tomó? Una. Una. Ya hice la primera. La siguiente, ¿en cuántas partes fue dividida la unidad? 3. 3. ¿Cuántas tomé? Una. Una. En el cuadro que está ahí, dice, o usted va a escribir si la fracción es equivalente o no. Entonces, puede hacerlo solamente por medio de visualizarle el gráfico o haga la prueba, multiplique. Y usted dice, no es equivalente o sí es equivalente. Así va a ser el resto de las operaciones, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, ¿Me podrás ya me explicar agarró. otra vez que mi internet está fallando? Sí, el internet está fallando. ¿Cómo? Adiós, señor. Adiós, señor. Que Dios la bendiga.